Una, dos y... De ser éxitos de taquilla, clásicos de culto o ganadoras del Oscar, todas estas películas fueron rechazadas. Los estudios no las entendieron, no las quisieron financiar, las dejaron fuera por ser muy raras, poco vendibles o demasiado arriesgadas. Desde un clásico cinematográfico que pasó más de 30 años siendo rechazado por productoras, hasta una película que estuvo en listas negras de Hollywood, se grabó igual con $7.000 y terminó recaudando millones. En este video vamos a ver casos reales y por momentos insólitos, donde la industria entera le dijo no a películas que después fueron fenómenos mundiales. Y está pasando con videojuegos. ¡Viva la Expedition! ¡Qué bueno es! ¡Joder! Madre mía. Solo quería meter el Expedition, pero pega aquí también. Para empezar, vamos a ver proyectos que Hollywood rechazó porque no tenían estrellas, estaban en otro idioma o simplemente no encajaban en ningún género vendible. A nadie le interesaban hasta que el público les dio la razón. Hollywood pensó que el público nunca iba a engancharse con una historia tan lejana y en otro idioma. Nadie quiso arriesgarse y al final esta película terminó siendo un éxito absoluto. Todos conocen Parasite. ¡Qué buena es Parasite! La verdad, qué peliculón, buenísima. No sabía qué esperar de la peli cuando la vi y al final fue gloria bendita. La historia de una familia pobre que se infiltra en la casa de una familia rica. Tenía crítica social, humor negro, un director consagrado, tensión, giros, lo tenía todo. Pero los estudios no querían saber nada. ¿Por qué? Porque estaba en coreano. Y eso, para ellos, era sinónimo de fracaso. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Parasite se estrenó en el Festival de Cannes y captó la atención de Neon, una distribuidora independiente que vio potencial en la historia y apostó todas sus fichas por llevarla al público occidental. Los riesgos eran altísimos y Neon podía perderlo todo con esta compra, pero la recompensa llegó antes de lo esperado. Parasite ganó la Palma de Oro en Cannes y enseguida causó interés en todo el mundo. Fue cine. Pero el interés casi desborda a su productora. La película recaudó $250 millones y no conforme con eso, fue la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película. En Hollywood, si no podés explicar tu película en una sola frase, probablemente nunca se filme. Esta historia no entraba en ninguna categoría, no tenía moraleja clara, ni estructura clásica, ni un final épico para el tráiler. Y aún así, les logró cerrar la boca a todos los ejecutivos y se convirtió en un éxito. Durante años, Little Miss Sunshine fue un proyecto huérfano. El guión rebotaba de estudio en estudio porque nadie sabía cómo venderlo. Era una comedia. También, esa clase de películas que no saben dónde clasificarlas y terminan, vamos, de pura casualidad en algún sitio y mira, lo peta. Un drama familiar, una crítica al sueño americano. Cada productor que lo leía respondía lo mismo. ¿A quién le importa una historia como esta? E importó. Al final fue un éxito. Pero sus directores no estaban dispuestos a aceptar el rechazo. Jonathan Dayton y Valerie Faris venían del mundo de los videoclips y no tenían una carrera de cine que los respaldara. Consiguieron $8 millones a través de Big Beach Films, una productora independiente que apostaba por historias fuera del sistema. Esta era su única oportunidad y estaban dispuestos a darlo todo. Si la película salía mal como predecían los otros estudios, era muy probable que no volvieran a dirigir nunca más en Hollywood. Exacto. Pero lo más Se la jugaron. importante era lograr que alguien se subiera a un proyecto sin garantías y sin pedir una fortuna. Steve Carell aceptó justo antes de volverse una estrella con The Office. Hubo suerte también, porque a lo mejor si hubiera hecho The Office hubiera estado ocupado con ello o no hubiera visto tanto el potencial y no se hubiera quedado. Toni Collette y Alan Arkin leyeron el guión y entendieron lo que Hollywood no supo ver. El estreno en el Festival de Sundance lo cambió todo. La película recibió una ovación. Fue comprada por Fox Searchlight y rápidamente se convirtió en una sensación. Recaudó más de $100 millones, ganó 2 premios Oscar y se transformó en uno de los grandes clásicos del cine independiente. Al final no era el idioma ni el tamaño del proyecto, era la falta de visión. Exacto. Pero si crees que por eso casi nos perdíamos dos maravillas, no ¿Hay te más? imaginas lo que se viene. Ahora veremos películas que no fueron rechazadas por su contenido, sino por sus guiones complicados, caros o delirantes. Proyectos que solo avanzaron porque alguien literalmente se negó a dejarlos morir. A veces Hollywood le dice no a grandes ideas, pero con esta casi se pierde en una de las mejores sagas de la década. Esta película estuvo más de 30 años sin hacerse. La productora frenó varias veces porque el guión les parecía incomprensible
incomprensible. La historia era casi toda muda y la idea de filmar en el desierto con efectos prácticos parecía una pesadilla logística. Obviamente estamos hablando de Mad Max Fury Road, una reimaginación de la saga de culto australiana de los años 70 con un Max que nunca habíamos visto. Claro, lo verían muy jodido y creerían que no iba a tener público que querría verla. Siempre les pasa igual. Muchas veces fallan por eso, porque no creen que vaya a tener tanto público. Pero realmente a mucha gente le gustan las películas estilo Mad Max. Les encantan también las películas que son posapocalípticas y cómo sobrevive el ser humano ante situaciones súper críticas como aquí. Más allá de los problemas de producción que implicaba hacer esta película, Warner Bros. No quiso Y no es esencial, pero si juegas el videojuego te complementa la historia un poco, aún más con eso. hacer Mad Max porque creía que nadie estaría interesado en revivir una franquicia olvidada. Además, el director de la saga original, George Miller, no dirigía películas de acción desde los 80 y sus últimos éxitos habían sido Happy Feet y Babe el Chanchito Valiente. Todo indicaba que iba a ser un fracaso, pero Miller no soltó el proyecto, reescribió el guión, cambió a Mel Gibson por Tom Hardy, sumó a Charlize Theron y convenció al estudio de filmar en Namibia, apostando todo al caos coreografiado y a un enfoque visual nunca antes visto. El resultado, una bomba nuclear. Fury Road arrasó en crítica y taquilla, ganó 6 premios Oscars, generó una secuela y acercó a varios fanáticos a que revivieran la saga original. Pero vos, ¿con cuál te quedás? ¿El Mad Max clásico o el de esta nueva era? Hay Sí, también se separó el fandom por eso. películas que son imposibles de hacer por su presupuesto y otras que lo son por la falta de experiencia de sus involucrados. En 2013 nadie quería apostar por Whiplash, la ópera prima Muchas gracias, Ishander, por la donación. No he jugado Final Fantasy XVI, así que a futuro lo jugaré. experiencia de sus involucrados. En 2013 nadie quería apostar por Whiplash, la ópera prima de Damien Chazelle. Básicamente No, Eris, ¿a quién le gustaría una gran dosis de ultraviolencia injustificada? Eso nunca estuvo de moda en los cines y videojuegos. No, nunca. A nadie. Y el actor inmortal Joe es el mismo que hizo de villano en la primera peli de Mad Max. También. En 2013 nadie quería apostar por Whiplash, la ópera prima de Damien Chazelle, básicamente porque en aquel momento el tipo era un veinteañero sin experiencia como director con una historia claustrofóbica sobre un baterista obsesionado con la perfección y un profesor que lo empuja al borde del colapso. Entonces Chazelle tomó una decisión desesperada, convirtió una de las escenas en un cortometraje, lo presentó en Sundance y ahí, recién ahí, alguien lo escuchó. El corto ganó el premio del jurado, atrajo productores y consiguió un presupuesto de apenas $3 millones. Con ese respaldo, Whiplash se tuvo que filmar en menos de 20 días, pero ¡20 días! lo que lograron fue un hit. Ganó 3 Oscars, incluyendo Mejor Montaje y Mejor Actor de Reparto para Joder, una peli de 20 días. Ganando Oscars y todo. J.K. Simmons y Vamos, que no catapultó daban un la duro. carrera de Chazelle. Solo 2 años después, el mismo Hollywood que lo había rechazado le dio todo para dirigir La La Land. Y cuando parecía que ya estaba consagrado, volvió con Babylon, una película excesiva, caótica y ambiciosa, como si todavía tuviera algo para decirle a la industria que un día lo dejó afuera. Estas películas llegaron a buen puerto incluso si para Hollywood eran imposibles de hacer, pero todavía hay más, desde películas que nadie quería aprobar por su incorrección política hasta films que debieron romper la ley para lograr hacerse. Pero antes de seguir, parte de la idea de este video es concientizar de que no todo éxito es un camino de rosas, y que si nos ponemos a investigar, todos nuestros artistas favoritos la tuvieron complicada para insertarse en la industria. Así Sí, la mayoría no lo tuvieron nada fácil. Y no daban un duro por ellos. que si este video logra motivarte al menos un poco, te presento mi curso de guión cinematográfico. Es más, al principio, con Alien tampoco tenían tanta fe. O sea, fue por la gente que lo estaba haciendo y la gente que lo montó que al final quedó de puta madre. Y vieron la luz, pero si no, no. Cinematográfico definitivo, que está en sus últimos días a 50% de descuento. Ahora, ¿por qué este curso tiene rechazado este canal de YouTube? Curso 30% en el video a demostrarlo. Kent venía que era en la descripción. Ahora sí, volvemos con el video. Nadie sabía bien qué era The Babadook, pero Jennifer Ah, sí. Kent estaba decidida a demostrarlo.
Kent venía del cine independiente australiano y había escrito un guión que mezclaba el trauma, la maternidad y el duelo con Esta peli es súper curiosa. elementos de horror psicológico. Al ser más parecido a Repulsión de 1965 que a lo que todos querían ver en aquella época, los estudios lo leían y descartaban al instante. Frustrada, Kent decidió hacerlo sola. Consiguió fondos estatales, armó un equipo que si tenía 20 personas era mucho y filmó la película en apenas 6 semanas. Y se nota mucho que se basa en películas antiguas, tiene como ese ambiente de peli antigua. O sea, tiene ese no sé cómo decirlo, esa esencia. Pero sabes que es una peli de hace unos pocos años, no es una peli antigua, pero tiene esa esencia ahí. Las personas a su alrededor la tildaban de loca, pero ella estaba segura de que alguien vería el potencial de su obra. El estreno en Sundance le dio la razón. The Babadook fue comprada por IFC para su distribución en Estados Unidos y finalmente tuvo su revancha. La crítica la adoró y el público terminó de consolidarla. Habiendo sido rechazada durante años, The Babadook se convirtió en la punta de lanza de lo que hoy se conoce como el terror elevado de los 2010, desafiando todas las convenciones. A veces la industria del cine rechaza proyectos sin siquiera terminar de leer las primeras páginas del guión. ¡Qué peliculón! Así pasó con Get Out. Sí, es buenísima Get Out. Os la recomiendo. Es buena de cojones. Una película de terror escrita por un comediante que quería romper todas las reglas y redefinir el género. La premisa, sobre un joven afroamericano que descubre un siniestro secreto cuando visita la casa de los padres de su novia, era tan inquietante que los estudios ni siquiera se molestaban en leerla completa. Es buena, ¿eh? No sabía qué esperar cuando empezó la peli y Dios, qué cine. Y sí, es uno de los grandes memes de internet también. Además, la idea de un comediante como Jordan Peele dirigiendo terror ya les parecía delirante y poco profesional. Durante un buen tiempo el proyecto quedó congelado y Peele quedó marginado en Hollywood. Los productores veían cero garantías comerciales y no estaban dispuestos a invertir ni $1. Entonces el director se acercó a Blumhouse, una productora conocida por hacer películas de terror baratas. Le dieron a Peele libertad creativa total siempre y cuando pudiera ajustarse a un presupuesto mínimo. Con todo el mundo en contra, Peele filmó una película que terminó recaudando más de 250 millones en... Flipas lo que recaudó, pero es que está muy bien, es la del meme. Y va a salir dentro de otra peli del mismo director, siendo coprotagónicos uno de los hermanos Wynn y ¿De dónde están las rubias? Era esa peli. Había visto que iba a volver a participar en una película, pero no sabía que fuera del director de Get Out, joder. Pues me alegro, la verdad. Ojalá que siga así. Todo el mundo. Ganó el Oscar a Mejor Guión Original, fue nominada como Mejor Película y lo consagró como una de las nuevas voces más buscadas de la industria. Hoy es un clásico moderno y marcó el inicio de un subgénero, el terror social. Si Está muy bien, la verdad, os la recomiendo. Eso sí, da un agobio. Una vez te das cuenta de lo que va la peli y cómo es, os vais a estresar. Está muy chula. ¿Sabes que lo anterior fueron rechazos injustos? Anda dejando tu like y suscribiéndote, porque hasta ahora solo vimos la superficie. A partir de este momento empieza la verdadera batalla de las injusticias de Hollywood Injusticias. y películas rechazadas. Estos proyectos recibieron tantos pulgares abajo en la industria que sus directores llegaron al punto de endeudarse para poder probar el valor que tenía su visión. Si la industria no te abre las puertas, hay que salir a filmar igual. Esa fue la filosofía de Robert Rodríguez, decidido a demostrar a toda costa que los ejecutivos de Hollywood se equivocaron al rechazarlo. Sin contactos, sin experiencia y con apenas $7.000 en el bolsillo, que por cierto los consiguió ofreciéndose como sujeto de prueba para medicamentos de farmacéutica. Hostia, qué manera más horrible de conseguir dinero. Decidió hacer su primera película con lo que tuviera a mano. Es horrible. Te puede salir muy mal. Tomó una cámara prestada, una pistola falsa y a sus amigos del barrio como elenco. Así nació El Mariachi, una historia de acción simple filmada en las calles de México. Ahora no solo era un guión, Rodríguez había puesto todo su corazón y ahorros en el proyecto. Pero cuando Vamos, que quería intentarlo de todas maneras. lo presentó, la industria volvió a mirar para el otro lado. Con la autoestima pisoteada, vendió El Mariachi directo a videoclubes mexicanos. Entonces ocurrió algo inesperado. La película comenzó a circular, llegó a manos de un ejecutivo de Columbia y lo que parecía un experimento casero se convirtió en un fenómeno.
¡Qué cine! La compraron, la restauraron y la distribuyeron a nivel internacional. Cuando menos lo esperaba, Hollywood agachó la cabeza y Rodríguez cumplió el sueño de todos los directores independientes. La película se convirtió en un clásico de culto, tuvo secuelas, catapultó la carrera de Rodríguez y dejó una huella imborrable, la del cine hecho con pasión, ingenio y cero permiso para rendirse. Como verán, la... ¡Qué bonito! La verdad. Menos mal que lo intentó. Y puso todo lo que pudo con ello. parte más difícil de intentar vender... Oye, eso es cine, ¿eh? Literalmente. Que de verdad hubiera pasión en ello. Ingenio y cero permiso para rendirse. Como verán, Y de ahí salió Machete también. la parte más difícil de intentar vender una película en Hollywood es convencer a alguien de que vale la pena hacerla. Esta historia era imposible de vender y sin embargo terminó ganando un Oscar. John Carney, ex bajista de la banda irlandesa The Frames, quería contar una historia simple, la conexión fugaz entre dos músicos callejeros que se cruzan por azar en Dublín. Eso era Once. No había una gran trama, no había conflicto, solo canciones, miradas y una intimidad que ningún estudio supo valorar. Nadie quiso financiarla, así que Carney decidió hacerla igual, sin permisos, con cámara en mano y usando a dos músicos reales como protagonistas. La filmaron en apenas 17 días con un presupuesto ridículo, sin ningún tipo de permiso y sin pensar en premios ni alfombras rojas. Pero el público la encontró. Once se volvió un fenómeno en festivales, recaudó más de $20 millones y ganó el Oscar a Mejor Canción Original por Falling Slowly. Hoy... ¡Qué bonito! Me alegro que haya festivales así, que pueden salir películas que no sean todas de la misma industria de Hollywood. Que sean de gente que tiene pasión por lo que hacen, que son las películas. Es una de las películas más queridas del cine independiente y todo empezó con dos desconocidos cantando en una esquina. Para que te escuchen en Hollywood a veces hay que apostarlo todo. A mediados de los 70, Sylvester Stallone era un actor sin trabajo, sin dinero y a punto de vender a su perro porque no podía alimentarlo. Pero tenía un guión y una condición Es un flipe lo de Sylvester Stallone. Vimos su historia una vez. Muy buena. Negociable. Él iba a ser el protagonista, si no, la película no se hacía. Rocky nació en apenas 3 días, inspirado en una pelea real entre Chuck Wepner y Muhammad Ali. Stallone ofreció la historia por todos lados, pero nadie la quería. No era el guión el problema, era él. Los estudios se negaban a invertir en un proyecto que tuviera a un tipo desconocido de protagonista. Llegaron a ofrecerle $300.000 para que les vendiera el guión y se olvidara de la película, pero Stallone, aunque se estuviera hundiendo en la pobreza, no cedió. Si no la hago yo, no se hace. Finalmente United Artists aceptó. Yo lo que vi es que terminó dando al perro y cuando terminó la película, como fue todo un éxito y ganó un montón de dinero, lo recuperó. Al menos fue lo que vimos. Pero con condiciones durísimas. Con un presupuesto de $1 millón, el rodaje fue casi casero. Filmaban en exteriores sin ¡Qué buenas son las pelis de Rocky, eh! Son cine. Permisos, con amigos y familiares como extras. No había margen para repetir escenas. A mitad del rodaje, ni los propios camarógrafos creían que eso pudiera terminar siendo una película. Algunos pensaban que terminaría directo en videoclubes, si es que llegaban a terminarla. Pero el resultado fue un fenómeno cultural. Rocky recaudó más de 200 millones, ganó el Oscar a Mejor Película y convirtió a Stallone en una leyenda. Y son pelis atemporales, totalmente. Las van a seguir disfrutando generaciones futuras. Y si bien Stallone desafió a toda una industria por Rocky y triunfó, lo que viene ahora es la mayor historia de revancha contra Hollywood jamás vista en la historia del cine. Ya vimos películas rechazadas por su idioma, por su historia, por su presupuesto y hasta por sus actores. Pero lo que viene ahora es una película que fue rechazada por todas La Pasión de Cristo. esas razones juntas y algunas más. Y aún así logró hacerse y se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la historia. El director quería que fuese hablada en arameo, sin estrellas, con escenas de torturas que nadie querría ver y una historia religiosa que incomoda a la mitad del planeta. Absolutamente nadie estaba tan loco para hacerla. En consecuencia, su director decidió poner 30 millones de su propio bolsillo para hacerla realidad. Así es, estamos hablando de La Pasión de Cristo. El proyecto más personal de Mel Gibson era un delirio. El actor llevaba años obsesionado con la idea de retratar las últimas horas de la vida de Jesús con el mayor realismo posible. No quería contar una historia suavizada ni adaptada al público de todas las edades. Quería hacer una película cruda, fiel a los evangelios, sin actores famosos que distrajeran al espectador y respetando los idiomas originales de la época, latín, hebreo y arameo.
Según él, era una demostración de su fe, pero también una forma de llevar al cine una historia que le parecía universal. Aunque claro, los ejecutivos de Hollywood no pensaban lo mismo. Claro, la verían un riesgo, dirían, nos vamos a echar un montón de gente encima va a haber gente que se pueda ofender, que no le guste, también va a haber gente que la vea muy bestia, no queremos apoyarla. Con el guión bajo el brazo fue de estudio en estudio, puerta tras puerta, sala de reunión tras sala de reunión. Nadie quería quedar asociado a este tipo de proyectos. En aquel entonces, Hollywood evitaba las películas religiosas porque las veía polémicas, difíciles de vender y con alto riesgo de rechazo en mercados internacionales. Pero Gibson no se rindió. Desembolsó más de 30 millones de sus propios ahorros, la dirigió, la produjo y buscó él mismo una distribuidora independiente que se atreviera a estrenarla. Y lo que parecía un capricho imposible explotó. Hollywood se había equivocado. La Pasión de Cristo compitió en cartelera con comedias románticas, thrillers, secuelas de acción y les ganó a todas. Recaudó más de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. Y no daban un duro los de Hollywood. Se convirtió en una de las películas independientes más taquilleras de la historia, en la más exitosa con clasificación R por su violencia explícita y además revivió algunos de los mayores debates del siglo XXI. Claramente, estas películas demostraron que un verdadero éxito no se mide por el visto bueno de los ejecutivos, no, sino por la pasión, la perseverancia y también la capacidad para romper esquemas. Ahí está. Hay un montón de pelis que han salido de festivales y con muy poco presupuesto y no daban un duro por ellas. La saga de Saw salió de un festival también, no sé si fue el de Sundance. Y ya veis dónde está grabada la primera peli de Saw. Está grabada directamente en unos baños. No daban un duro. Y al final, mirar una saga entera. Y han seguido sacando películas, aunque no debían. No debían. ¿Por qué? Porque ya está, no deberían. Con la Pasión de Cristo sí me imagino que algunos se habrá desmayado o le habrá sentado mal. Porque hay gente muy aférrima. La última de Saw no está mal del todo. Claro. ¿Por qué no está mal la última de Saw? Porque va de Jigsaw. ¿Por eso? ¿Te explicas la historia de Jigsaw antes de Saw? ¿Por eso está bien? Pero las otras... Mierda. Después de que Jigsaw falte, se acabó. La sobreexplotaron. Una pena. Pero bueno. Y así sabréis un montón de historias sobre películas que realmente no se daban un duro por ellas o directamente no las sacaban en ningún sitio porque las veían polémicas o las veían problemáticas y al final han sido un éxito, ya lo veis. Así que muchas gracias, Erisos, por haberme acompañado. Muchas gracias a Zed Films por habernoslo explicado y espero que os gustara mucho.